hacer un pequeño disclaimer. Si por ahí escuchan un gallo o una gallina, pues son de mi casa, entonces probablemente van a estar de ruido de fondo en la transmisión. Y bueno, estoy transmitiendo desde Colima, México. Un gusto tenerlos con nosotros y pues me voy a permitir presentar el panel. Nuestro mesa se llama Más que un torneo, cómo el Mundial puede impulsar la paz, el desarrollo e inclusión. ¿No? En la mesa anterior estuvimos hablando sobre todo del impacto político, de esa relación entre la política y el deporte. En este panel nos vamos a incluir más por el lado más amable del deporte, que tiene que ver con promover la paz, el desarrollo y la inclusión. Nuestro primer panelista es Valerio de Divitatis. Él es coordinador del Programa Global de Deportes de la Oficina de Naciones Unidas contra el Terrorismo. Ha colaborado en la prevención del terrorismo, el extremismo violento y el Estado de Derecho a nivel multilateral en el Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la República Islámica de Irán, en su sede en Viena. El Centro de Excelencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para la Defensa contra el Terrorismo, con sede en Ankara, y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Unidad de Acción contra el Terrorismo de la Organización para la Seguridad y la Cooperación, OCE. Sin más preámbulo, te agradezco nuevamente, Valerio, tu tiempo y tu conocimiento, y pues el foro es tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, Mónica, por esta introducción. Todo a Edith, a los compañeros del grupo de estudio sobre Eurasia. Un gusto también de tener esta oportunidad de presentar nuestro trabajo de la Oficina de la Lucha al Terrorismo de las Naciones Unidas y de compartir esta mesa redonda con otros compañeros del sector académico, de la Fuerza de Policía Mexicanas y también de las otras agencias de las Naciones Unidas, en particular a los compañeros de la UNODC basados ahí en México. Es realmente un honor porque nos da la oportunidad de hablar del deporte y de los valores que el deporte representa, que se han convertido en una importante herramienta para consolidar la paz y prevenir el extremismo violento en el mundo entero. Può trattarsi di un valore umano fundamental que promover, reforzar y utilizar el deporte como fuente de valores positivos, porque pueden aportar una capacidad enorme, incomparable, de unir la gente, de unir las personas gracias a la oportunidad que el deporte ofrece de trascender las barreras entre civilizaciones y culturas. Por esa razón, el deporte como tal y los eventos deportivos son importantes para la prevención del extremismo violento, dado que fomentan el empoderamiento de jóvenes y de mujeres también, claro, y son una manera para facilitar la integración especialmente por la parte más vulnerable de nuestras sociedades. El deporte empuja a las personas a ser mejores y a tener mayores aspiraciones y a querer llegar más lejos. El deporte directamente nos da la oportunidad de promover la tolerancia, la igualdad de género y fortalecer las comunidades, fomentando las resiliencias. Y es una manera para canalizar unos instintos de competiciones, instintos competitivos, de manera armoniosa. Esos valores hacen del deporte una herramienta convincente para promover iniciativas concretas de extremismo de prevenciones de extremismo violento, que son valores directamente vinculados a los de las Cartas de las Naciones Unidas del 1945, que sigue siendo muy actual y que llevaron después de varias décadas a la creación de la Oficina por la Lucha al Terrorismo de las Naciones Unidas, creada en el 2017, y que lleva a cabo ese programa con un focus en materia de deporte a partir del año 2020, porque
nuestra oficina sigue insistiendo sobre la importancia de centrarse en la prevención, sobre todo cuando se trata de iniciativas que aborden las condiciones de base que conducen al extremismo violento. Para construir un mundo mejor, claro, es prevenir el extremismo violento. Hay pocos aliados, pero el deporte, junto a los sistemas educativos, es uno de ellos. Quería seguir mi intervención para presentar una nueva iniciativa que hemos conceptualizado hace unos meses, y pensamos que vamos a producir en una forma de como se dice en inglés, de un toolkit, de una guía práctica a través del web, una guía dedicada a los entrenadores, que está enfocada sobre tres disciplinas principales: el fútbol por su popularidad, el básquet y las artes marciales. Y no sé si yo puedo manejar las slides directamente o haría falta la ayuda de Edit. Tú dinos, Valerio, si tú la tienes de tu computadora, desde ahí, y si no, yo las puedo presentar sin tema. Muy bien, entonces voy a compartir la presentación. Como que vemos tu pantalla duplicada. Si quieres, yo te ayudo a presentar. Por favor, sí. Lo siento mucho, no sé por qué. No, no te preocupes, así pasa. Parece que cuando se va a compartir la pantalla se acaba de funcionar el micrófono. Entonces, imagino que iré a hablar en inglés por presentar our Sport Values Inspire Skills, Designing a Curriculum for Coaches to Prevent Violent Extremism. This initiative being led by one of our colleagues with the support of a number of experts. Next slide, please. So the purpose is to support grassroots entities, so sports associations working at the grassroots level, in particular to benefit coaches who are the multipliers of when they practical multipliers of policies which are focused on making sure that sport can be leveraged for preventing violent extremism through transferring life skills, fostering inclusion, resilience, social cohesion. So in particular, basically the idea is that sport values inspired skills can help youth in particular to become more resilient against the violent extremism ideology, so to deter basically and to reduce, I should say, vulnerability of youth individuals. Next slide, please. So in the context of the prevention of violent extremism, we thought, as I mentioned earlier during my the first part of my presentation,
we have basically a number of reasons why sport is an ally against violent extremism. For the reasons you see listed here, but because basically what I would like to emphasize is the very fact that sport is a space for social-emotional learning. So there are a number of good, strong reasons why, but in particular, the opportunities for youth especially to learn through sport, to basically have tangible impact on the cognitive development of youth through social emotional learning. This is one of the reasons why UNOCT invested on sport as a long-term strategy for its counterterrorism mandate. Next slide, please. So, as I was explaining a bit earlier, there is an opportunity centered around sport where a number of factors contribute. It is a way for learning, so therefore there's a strong educational impact. There is an opportunity. Let's not forget that the practice of sport as such is very much associated also to education sector, bearing in mind, for example, the Kazan Action Plan adopted by UNESCO on physical education. So we shouldn't think only exclusively about sport because of its agonistic or professional purposes, but the very fact that sport as such can be practiced from the young age and should be taught through schools from the very young age to anyone. It is a way to empower youth, to demonstrate the leadership skills. Overall, to bring a social inclusion, we should bear in mind the opportunity that sport gives to basically advance on the United Nations strategy for the persons with disabilities. This is something which is absolutely at the core of the United Nations in the global sustainable development goals. And of course, we should bear in mind what are the opportunity in terms of resilience in the long term, as I was explaining a bit earlier, that sport provides. So we should be very mindful of the fact that an individual has the opportunity through sport to discover inner part of himself or herself that must be nurtured, and therefore making the individual more resilient to adversities in life, and therefore ultimately also be less vulnerable to the appeal that criminal or terrorist organization can exercise over individuals when they're in the state of vulnerability, in particular at young age. So you see here source reference to a handbook of the United Nations Office on Drugs and Crime issued in 2020, which is a very important reference in this sense. Next slide, please. So basically, why we work in support of coaches, because of their role, the natural role they have in connection to the environment where they work, because they're expected to be individuals who are known in their communities and enjoying the trust of not only of the trainees, let's say the individuals, the young youth they train, but also of the families and the environment, again, the communities where they work. So they have a role, a responsibility as educator, as protector, facilitating, and also their conduct is an important way to demonstrate as role models, basically to provide a good example, in other words, to young beneficiaries. Next slide, please. And this this toolkit is going to adopt a no harm approach. Of course, one of the priorities is to prevent, of the caveat rather than of the priority, I should say. Of the caveat is the fact that we don't want sport environments to become a place of police, not at all. So in this way, the key word is prevention. And we say prevention is not about stigmatizing communities, not about targeting areas where we see
basically to create any sounds of discrimination, not at all, but to work purely from the prevention perspective, working purely from the prevention perspective, which does not imply, again, any policing role of the sports environment. So in this sense, do no harm approach, avoiding stigmatization, but also making sure that there are proper safeguard protocols in place where any child or young person more in general is free to exercise his or her right to sport without any harassment, without any risk associated to this practice of sport as such. Next slide, please. So a number of exercises are foreseen. So basically, through the main disciplines I mentioned earlier, football, basketball, and martial arts, to run a series of exercises which are very much related to associated to the acquisition of particular skills. When I say to the acquisition of particular skills, skills which are directly inspired by sport values, so tolerance, respect, and more practical skills when you think about team working, for example, or accepting the decision of a referee, so the respect for the authority of the referee. And there is a plethora of skills which can be somehow, which are better associated to a sport discipline or another, which are again at stake in this sense. Next slide, please. Another aspect we're looking at is impulse control and peer influence. So an exercise going to basically directly impact on the capacity of a young person to control impulse and to reflect before reacting. And we see this as having a very direct influence in the daily routine and the life of an individual. This would be associated to the practice of sport. May I ask you how many more minutes do I have? 5 minutes. Perfect. So would you mind to go move to next slide, please, Edith? So other drills which we are going to reference into our toolkit are dedicated to group cohesion and teamwork. So we're basically two different teams, two visitors from two separate individuals, athletes from two separate teams join the game after it starts and provide instructions. This is a way also to demand the capacity to integrate in a team, both from the person who receives the new visitor and to demonstrate the capacity to integrate into another team from the perspective of someone who's just joining, and therefore giving a clear opportunity to think about situations where peers are excluding in real life, and therefore trying to raise awareness on this particular matter of demonstrating the ability to receive an outsider in a team. Next slide, please. So here you see an example of another exercise, but these slides these are going to be circulated at the end of our online briefing. So I don't think I need necessarily to go through each of them, but I wanted to basically give an impression of how the final product will look like. And we are going to give you to consult a number of experts across our community, global community, in a way to gather feedback and to ameliorate this particular tool. Also, this will be an exercise run across the United Nations Global Compact on Counterterrorism, where there is a large number of UN entities
participating who are relevant to the implementation of UN mandate on counterterrorism. I would like to conclude, we can close the presentation, to emphasize the work we've done at the level of community over the years globally, in particular through a grant scheme that gave us the opportunity to support financially a number of civil society organizations working at the level of the communities in 11 countries across different continents. We can close the presentation. So I was talking about the grant scheme implemented by the UN Office of Counterterrorism Support Program, which is something we were able to deliver between 2021 and 2024, where we supported directly financially a number of civil society organizations working at local level. And these organizations run sport-based projects, and this produce a number of inspiring stories, successful stories of individuals who basically benefited from this intervention and somehow reduce their vulnerability against violent extremism. So to violent extremism, and are reflected in our campaign More Than a Game, because it's one of the key ways is also to communicate about how sport can be a successful ally. And our campaign More Than a Game is available on our website. There are a number of videos featuring those individuals who benefited from our grant scheme, again, through 11 civil society organizations in different regions of the world. And it helped giving shape to our More Than a Game campaign, because similar to the title of this program today, of this activities event today, we do believe this sport is more than a game, because there are so many opportunities associated with sport that sport provides, and also to be thought as more than a game the moment that major sport events take place. So there is a moment, basically an opportunity to communicate effectively about sport values and the skills associated, inspired by sport values, and their direct impact into the daily lives of young persons. So with this, I would like to conclude and thank again the organizers and all the other participants for the time, the availability for university to present its work, and happy to take any question or to debate longer. Thank you. Muchas gracias, Valerio, por tu presentación, y efectivamente al final, at the end of the three panelists, we are going to have some a Q&A session, because suddenly a couple of questions just came into my mind. Bien, ahora vamos a pasar con nuestro segundo panelista, que me gustaría decir además que más que un segundo panelista, tal vez es el equipo de la UNODC. Y primero les presento a José María Izabal Martínez, especialista en alianzas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Cuenta con experiencia en manejo de equipos de investigación, análisis y visualización de datos, generación de productos para la toma de decisiones, así como análisis y evaluación de políticas en materia de gobierno y seguridad pública. También se ha desempeñado como coordinador en materia de diagnóstico y fortalecimiento de estrategias de seguridad de la UNODC. Y bueno, junto con José María Izabal Martínez está Elisa y Humberto González, pues que nos van a presentar el trabajo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en materia de deportes. Bienvenidos y gracias nuevamente. El foro es... Bueno, muchísimas gracias a todos y todos. Muchas gracias al Grupo de Estudios sobre Eurasia por la invitación. Sin duda poder presentar ante académicos y interesadas e interesados y académicas que digamos que entienden justo el impacto de la geopolítica y digamos de todas estas relaciones que nos unen a todos en el mundo, por así decirlo, pues es para nosotros un gusto y un honor. Muchas gracias por la invitación.
sin duda, digamos un poco lo que nosotros vamos a platicar de entrada es, bueno, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Un poco de cuál es su perspectiva, cuál es su scope, ¿no? Cuál es, digamos, los caminos que toma y qué tiene que ver con la Copa Mundial de la FIFA de este año, ¿no? Que ya está a nada de arrancar. Si ven este video ya arrancado, pues bueno, saludos desde el futuro. Y pues nada, creo que hay que entender que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene dos mandatos muy, digamos, establecidos. Que el primero es la Convención de Palermo, que es la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional. Entonces, nuestra perspectiva, si bien es de seguridad, paz y justicia, también tiene un ámbito, pues, mucho más, ¿cómo decirlo?, interconectado con lo que pasa en todo el mundo, desde una perspectiva, claro, de gobernanza criminal, ¿no? Y la otra es la Convención de Mérida, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Además de un buen número de documentos en materia de prevención del delito y de problema mundial de las drogas. Es decir, la UNODC está con el ojo, ¿no? Y creo que compartimos mucho con el equipo de Valerio, en el ojo de la seguridad y la paz y la fortaleza institucional de las naciones y de los Estados miembros de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, nosotros justamente lo que estamos viendo en el marco del Mundial es que uno, como un, digamos, un evento deportivo de tal magnitud, ¿no? Em, y de tal, digamos, eh, envergadura global, ¿no? Claro que acelera y pone el foco de atención en ciertos elementos institucionales y en ciertos riesgos, ¿no? Que puede haber en el mundo de la criminalidad, ¿no? Porque todo se va a acelerar. Es decir, vamos a ver en este mundial, ¿no? Se acelera el tema de turismo, se acelera el tema de urbanismo, se acelera el tema de seguridad y justicia, ¿no? Es decir, tiene como muchos de estos ámbitos en los cuales, pues nosotros como oficina especializada en estos temas no podemos, pues mirar a otro lado porque ya está aquí, ¿no? Entonces, hay cuatro rubros en los cuales desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ponemos el foco de atención o estamos, digamos, impulsando eh, la protección de estos macroeventos, ¿no? El primero es, digamos, en materia de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Lo estamos haciendo con las embajadas de Reino Unido y demás aliados para, digamos, socializar o transversalizar el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿no? Y la violencia basada en género. ¿Para qué? Para que pueda haber, digamos, un entendimiento mucho más profundo de este fenómeno, ¿no? Social, criminal y cómo atenderlo con, digamos, una sensibilidad mucho mayor, ¿no? Ese por un lado. El segundo, como yo les platicaba, tiene que ver con el tema del combate a la corrupción, ¿no? Desde la UNODC a nivel global y México sumado a estos esfuerzos, hay un programa para salvaguardar el deporte de la corrupción y los delitos económicos, viendo que el deporte es un macro, ¿no? Digamos, comercial, por así decirlo, ¿no? O sea, tiene mucho dinero involucrado. Vemos que existen también riesgos en este ámbito, ¿no? Riesgos de corrupción e infiltración de grupos del crimen organizado en, ¿no? Digamos, estructuras deportivas y también el hecho de, digamos, estos mercados ilegales de apuestas, ¿no? Si nosotros, creo que algo, y Edith y el equipo no me dejarán mentir, nuestra oficina ve estos temas que no son, digamos, tan cómodos, ¿no? Obviamente también tenemos como bien decía Valerio, ¿no? El uso del deporteísmo y el trabajo en equipo para fortalecer la prevención del delito, pero vaya, para entrar, digamos, a otros temas que a veces no son tan conocidos, ¿no? De entrada, pues justo esto, ¿no? Un frente común contra la violencia basada en género, otro, salvaguardar, proteger, digamos, vacunar, por así decirlo, ¿no? Si me permiten la expresión, a el deporte y las estructuras deportivas en el combate a la corrupción, ¿no? Es decir, en la integridad empresarial, en la integridad de el juego deportivo, un poco, si me permiten, el fair play, ¿no? Por así decirlo, por hacer la alegoría deportiva. Y además, hay dos elementos que me parecen de suma importancia, a tal grado que me permití
invitar a mis colegas que ellos están, digamos, implementando, coordinando todos los días en atención directa a estos proyectos. El primero es, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Yo les platicaba de la Convención de Palermo, ¿no? Y yo entiendo que nuestras amigas y amigos en redes y quienes nos están viendo, pues están muy familiarizados justo con, ¿no? Convenciones, documentos internacionales, etcétera. La Convención de Palermo tiene, em, digamos, ahorita me corregirá Eli, protocolos establecidos, ¿no? Y uno de ellos es justamente el tema de la trata de personas, ¿no? Cómo, digamos, las estructuras criminales, ¿no? Tienen justo esta modalidad delictiva para, ¿no? Lo voy a decir de manera tal vez romántica, ¿no? Hacer daño a la sociedad en este sentido. Y entonces imagínense que ya existe una estructura criminal que tiene justamente estas redes y llega un macroevento como el Mundial, ¿no? Entonces esto también se acelera, ¿no? Y también digamos que empieza a atraer mucha más atención, digamos, todo sube de nivel en ese sentido, ¿no? Incluso, ¿no? Lamentablemente, la trata de personas. En ese sentido, a mí me gustaría invitar a que mi colega Elisa, que tiene muchos años trabajando estos temas en la oficina, es un punto pilar de la oficina en estos temas, pues nos platique justamente de qué va lo que están justo impulsando en el marco de pues, este macroevento deportivo. Yo cerraría aquí por ahora mi micrófono. Eli, por favor, tienes la oportunidad. Bienvenida y muchas gracias como siempre. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, José María, por esas palabras y por las porras. Muy bien, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Y efectivamente, ¿no? Yendo al punto, en específico voy a hablarles de lo que hace la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en cuanto al, pues a promover, ¿no? El cumplimiento, la implementación y el fortalecimiento de las instituciones relacionadas con el Protocolo de Palermo, que, bueno, como ustedes saben, pues México lo ha adoptado también, ¿no? El protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. En este sentido, una de las acciones principales de la oficina y que más se promueve es la campaña Corazón Azul. ¿No? Esta fue lanzada en 2008 en Viena y lo que busca es fomentar en todo el mundo la sensibilización sobre la trata de personas y el impacto que tiene en los individuos y en la sociedad. Se fomenta la participación de gobiernos, de la sociedad civil, del sector empresarial y de la ciudadanía, buscando inspirar pues estas acciones para ayudar a prevenir este delito. En este sentido, pues el corazón azul simboliza la solidaridad con las víctimas de la trata de personas. Por otro lado, la frialdad de las personas tratantes. Y mediante el color azul ONU, pues se representa el compromiso de Naciones Unidas para combatir este delito que atenta contra la dignidad humana. En este sentido, pues también es importante comentarles que la campaña realiza recaudaciones que se destinan al Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las víctimas de la trata de personas, ¿no? Especialmente mujeres y niños. Y este fondo proporciona asistencia y protección a las víctimas de trata a través de una red de organizaciones especializadas de todo el mundo. Entonces, habiendo dicho esto sobre la campaña Corazón Azul, me gustaría empezar a vincular cómo esta, a través de la alianza con diferentes sectores, pues está llevando a cabo distintas acciones, especialmente encaminadas al próximo gran evento, ¿no? Del Mundial, que es un evento masivo que conlleva en sí mismo ciertos riesgos relacionados con varios delitos, entre ellos la trata de personas. Tengamos en cuenta que México recibirá 13 partidos en estadios con capacidad de hasta 46.300 personas, lo que implica un flujo masivo de visitantes con potencial impacto en la explotación asociada al turismo, ¿no? De acuerdo con cifras de la Sectur. Durante estos eventos masivos, los destinos turísticos son especialmente vulnerables a la trata de personas, ¿no? No solamente estamos hablando de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. También sabemos que, por ejemplo, Quintana Roo es esa gran puerta de entrada a nuestro país, ¿no? Que recibe vuelos internacionales, pues ahora sí que de todas partes del mundo y que seguramente por la playa y lo que ofrece como destino turístico, pues recibirá una gran cantidad de visitantes que vendrán al Mundial, pero también aprovecharán para pasar unos días en esa zona. Entonces, en este sentido, es importante recalcar que el flujo masivo de visitantes
pues propicia que ocurran diferentes cosas, ¿no? Entre ellas, pues que los visitantes que llegan a cometer algún delito, pues se mezclen con la multitud y lleguen a pasar desapercibidos más fácilmente, ¿no? Lo que les permite de alguna forma continuar realizando sus actividades de forma impune. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que las autoridades pues estarán enfocadas en atender estos puntos estratégicos donde estarán ocurriendo los eventos y donde más haya personas y mantener el orden público. Entonces, esto va a generar puntos ciegos que faciliten que las actividades irregulares se puedan llevar a cabo, sobre todo en espacios privados, donde no estará la atención al 100%, ¿no? Como suele ocurrir en estos eventos. Y también decir que, bueno, pues en el aspecto social, pues el ambiente festivo suele relajar esta percepción de peligro en los visitantes, ¿no? La clásica frase de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, por ejemplo, ayudando a que comportamientos atípicos o señales de abuso se confundan con la misma celebración que se está viviendo, ¿no? Tenemos un incremento en el consumo de alcohol, la gente viene con, pues trae dinero, ¿no? Que está dispuesta a gastar, consumo de drogas o animarse a probar cosas nuevas. Entonces, todo esto va relajando la percepción de peligro también por parte de los visitantes que pueden estar menos alertas y al mismo tiempo relajar como esta estructura que pueden tener en su país y los límites que existen. En este sentido, a esto se le abona que los reportes indican que todavía hay un gran desconocimiento de los ciudadanos acerca de lo que son los delitos como la trata de personas y suelen confundirlos con otros delitos como tráfico de drogas, el tráfico ilícito de personas. Entonces, todo esto reduce al mismo tiempo la capacidad de identificación y reporte oportuno, por lo que las campañas y todas las acciones encaminadas a dar a conocer información relativa a la trata de personas, la identificación y el reporte, pues cobran especial importancia. Ahora, habiendo dicho esto, voy a contarles un poquito acerca de lo que está haciendo la Oficina en la Alianza con otras organizaciones. Entre ellas tenemos la campaña Mundial Sin Trata, que es desarrollada por UNODC, Sin Trata y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que son quienes llevan la línea y el chat nacional contra la trata, gracias al apoyo de Uber. Y esta campaña está dirigida a aquellos ciudadanos clave, así se le ha llamado, que son aquellos que están en los sectores de viajes, turismo y salud, también es importante comentarlo, porque tienen un contacto directo con potenciales víctimas, ¿no? Entonces, lo que hace esta campaña es promover la identificación y el reporte seguro de posibles casos de trata de personas durante la Copa Mundial y dirigir estos reportes hacia la línea y el chat nacional contra la trata de personas. Esta campaña se implementará a través de la alianza con actores clave de estos sectores que ya les comentaba, como lo son aquellas empresas dedicadas a la movilidad terrestre, aérea, al hospedaje y en temas de salud, sobre todo en la atención primaria, por ser también un espacio de primer contacto con posibles víctimas de este delito. Asimismo, la campaña también estará dirigida a la población en general, local y a los visitantes para brindar información. Por otro lado, les comparto que desde ya el 2024 existe una alianza entre Airbnb y UNODC para la implementación de una iniciativa que hemos titulado Viaje Seguro. Viaje Seguro, pues es este proyecto que lo que busca es fortalecer las capacidades de la comunidad de Airbnb, llámense los anfitriones y el personal que trabaja en Airbnb, para poder identificar posibles situaciones de riesgo relacionadas con la trata de personas, conocer cómo actuar ante estos casos y fortalecer también la coordinación con las autoridades locales y estatales para poder atender cualquier situación que surja. En este sentido, hubo una primera etapa en la que participaron muchos anfitriones, tenemos y personas, autoridades, tenemos 780 personas aproximadamente que estuvieron participando en las diferentes sesiones de capacitación que se dieron y entre otras actividades que gracias a los resultados obtenidos en esa primera etapa se implementó una segunda enfocada específicamente en un mundial seguro, ¿no? Es parte del lema de este segundo proyecto, un mundial seguro, donde como sabemos, pues al ser México país anfitrión, este segundo proyecto está enfocado específicamente en las ciudades de Ciudad de México y Quintana Roo, por lo mismo que ya les platicaba acerca de ser esta puerta de entrada y ser uno de los destinos turísticos más visitados del país.
A través de este proyecto, pues se realizarán foros de alto nivel en los que se busca fortalecer esta coordinación del equipo Airbnb con las autoridades locales, no dar a conocer cuáles son las iniciativas que hay en materia de prevención de la trata de personas que las diferentes instituciones y organizaciones están llevando a cabo y poder generar ahí un trabajo coordinado. También se buscará fortalecer las capacidades de anfitriones y del equipo de Airbnb que atiende cualquier situación de emergencia o apoyo que requiera los anfitriones, para poderles dar a conocer qué es la trata de personas y qué es lo que hay que hacer en caso de una posible situación que se detecte. Y también incluirá una campaña de sensibilización pública que estará alineada con lo que trabajamos en Corazón Azul para la prevención de la trata de personas. Ahora bien, algunos de ustedes quizá en algún viaje que hayan realizado con Aeroméxico se habrán podido encontrar en su asiento un tarjetón azul. Si es así, pues les platico que esto forma parte de la iniciativa permanente que tiene Aeroméxico en alianza con UNODC y que se compone de diversas acciones, ¿no? Eh, Comentarles que, bueno, desde el 2023, en todos los vuelos nacionales e internacionales de Aeroméxico, que son 46 rutas nacionales y 53 internacionales, se puede encontrar un tarjetón para la prevención de la trata de personas que incluye información sobre indicadores para detectar posibles casos y los pasos a seguir en caso de que nosotros sospechemos que alguna persona que está viajando, no sé, en el asiento al lado o alguien que estemos observando presenta alguna conducta atípica y que pueda estar requiriendo ayuda o si incluso la persona que lo lee puede estar siendo víctima de trata de personas, ¿no? Entonces, gracias a esta información que se ha proporcionado, que va acompañada también de todo un esquema de interno de Aeroméxico con su personal de protocolos y de capacitación a su personal, pues se tiene que entre 2019 y 2023, el 23 de los por ciento de los posibles casos, ¿no? De las alertas que, digamos, se encendieron en cuanto a un posible caso, fueron positivos, ¿no? Entonces, del 100% de las alertas que se emitieron, 23% fueron casos positivos de trata de personas en los que, gracias a la actuación del personal de Aeroméxico y de los ciudadanos que levantaron la mano, se pudo intervenir por parte de las autoridades y apoyar a las víctimas de este delito. Adicionalmente, y con la intención de darle mayor difusión a qué es la trata de personas, desde el 2024, en julio del 2024, el 30 de julio, que es el día que se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas, pues se inauguró la exposición Destino Libertad, la ruta de la trata de personas. En un primer lugar estuvo en el Museo Memoria y Tolerancia y posteriormente fue trasladada al aeropuerto de la Ciudad de México, al de Cancún y al de Tijuana. Entonces, con esto se ha impactado a más de 1 millón de viajeros que han podido presenciar esta exposición y conocer más acerca de qué es la trata, cómo es su dinámica y qué hacer en caso de necesitar realizar algún reporte por sospecha. Y finalmente, pues compartirles que se está trabajando actualmente con Aeroméxico para que en marzo de este año, bueno, perdón, para el Día Internacional contra la Trata de Personas de este año, el Día Mundial, se publique el estudio sobre la trata y el turismo. Este estudio se enfocó en Ciudad de México, Puerto Vallarta y Cancún y es una caracterización de los destinos turísticos para identificar dinámicas del delito y estrategias de prevención a través de información de prestadores de servicios turísticos y datos oficiales. Entonces, tendremos un evento que se comunicará a través de nuestras redes por si quieren conocer qué es lo que arrojó este estudio. Y ya para cerrar, me gustaría compartirles que también se está haciendo un acompañamiento a iniciativas de la sociedad civil, como lo es It's a Penalty, ¿no? Que está enfocado específicamente en temas deportivos, y ECPAT, que como saben, su foco es la prevención y la erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Entonces, se trabaja con ellos y para que también se sume al Corazón Azul en las actividades que ellos realizan. Y con esto estaría cerrando, José María. Muchas gracias, Eli. Eh, Justo, ¿no? Como podemos ver, la atracción de actores fundamentales en el ámbito de, digamos, todos los sectores que tienen que ver, ¿no? Con el turismo, el transporte, digamos, aquellas voces que pueden estar involucradas, ¿no? Y más en un momento tan importante como el mundial.
En ese sentido, digamos, tenemos que entender que va a llegar muchísima gente, ¿no? A nuestro país y a los países sedes. Y en esos momentos, digamos, como tan grandes de macroeventos deportivos. Ahí está, digamos, la oportunidad, ¿no? Dándole, digamos, el espacio a, más que un evento deportivo, cómo impulsamos la paz, ¿no? Cómo impulsamos el desarrollo. Y aquí me parece muy oportuno justo todas las acciones que está haciendo Delhi y digamos también para darle la puerta a entender que el fortalecimiento institucional, ¿no? de nuestro país en materia de recepción de personas extranjeras, y más en estos momentos, es fundamental. En ese sentido, si me permiten, me gustaría darle la palabra al capitán Humberto González, que él justamente está llevando un proyecto en el cual en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero ahora ya él entrará a más detalle, se está fortaleciendo la capacidad institucional para, y yo les dije desde el principio de la intervención, nosotros estamos en el mundo de la ley y el orden, ¿no? Para identificar patrones delictivos, para identificar patrones de tráfico, vaya, muchas otras cosas que ahorita les explicarán. Entonces, estimado capitán, por favor, el micrófono es tuyo. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Humberto González y soy coordinador del programa de control de pasajeros y carga aquí en México de la UNODC. Les voy a preparar una breve presentación muy rápida. Voy a compartir pantalla. A ver si ya la pueden ver. Sí, ya Sí. podemos verla. Ok. Bueno, este programa de UNODC tiene como nombre Programa Global de Pasajeros y Carga, el cual estamos trabajando tanto en puertos, como ahora en el Aeropuerto Internacional de México. En la parte de este programa como tal, actualmente se está eh, aplicando pues prácticamente todo en los 5 continentes. Participan 89 países en este programa y tenemos identificados 52 donantes, ¿no? a nuestro programa. Ahora, específicamente aterrizando a lo que es el programa de comunicación aeroportuaria ERCO, es un programa el cual ejecutamos en colaboración con Interpol y la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? Y pues, ¿cuál es su objetivo? Pues fortalecer a todas las instituciones o autoridades aeroportuarias en la parte de identificación de pasajeros de carga, pasajeros, carga o correo de riesgo, ¿no? Y pues como saben, ahorita pues obviamente con la parte del mundial pues va a llegar muchísimo pasajero, ¿no? Eh, y pues obviamente en todo esto se dan muchas capacitaciones relacionadas a toda esta parte de perfilamiento de riesgo, incluyendo también otros temas como tráfico de armas, lo del convenio de CITES, lo trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y eh, pues obviamente este programa facilita la comunicación y coordinación entre varios países, ¿no? Actualmente se está llevando este programa en 72 aeropuertos de todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos con el programa ERCO? Pues el primer objetivo es obviamente complementar, ¿no? Y reforzar ya las capacidades. Aquí en el caso de México, pues que sabemos que todo lo que se cuenta, ¿no? Las capacidades que tienen las autoridades aquí en el aeropuerto, pero pues es una sumar, ¿no? A esa parte de incrementar las habilidades del personal de las diferentes instituciones que forman parte del aeropuerto. Otro de los objetivos que es uno de los muy, muy importantes es generar este intercambio de información entre los aeropuertos que forman parte del programa, a través de los contactos y demás. ¿Por qué es muy importante esta comunicación? Eh, pues, por ejemplo, puede llegar cualquier persona, cualquier pasajero, con un documento, un pasaporte, apócrifo, ¿no? Entonces, con estos contactos que se tienen, acá las autoridades en México es posible, por ejemplo, si llega un pasajero de Brasil o de Colombia, pues
inmediatamente comunicarse con las autoridades allá de esos países para ver si esa persona tiene algún seguimiento o algo, o si ese documento es falso o demás, ¿no? Entonces, ese tipo de comunicación pues, se tiene que hacer muy expedita la comunicación. Entonces, es una de las cosas que también se promueve en el programa, ¿no? Otro de los objetivos es promover las buenas prácticas en materia de seguridad portuaria, ¿no? Eh, por ejemplo, el próximo mes de mayo tenemos programado con una delegación aquí en México ir a una visita de estudio al aeropuerto de Buenos Aires, donde el programa ya lleva más años con el fin de identificar precisamente estas buenas prácticas, ¿no? Y generar pues también los canales de comunicación y vínculos, ¿no? Con otras autoridades, que es el siguiente objetivo, ¿no? Que es generar ese vínculo entre tanto las autoridades aquí propias, aquí en México, como con autoridades de otros países. Y pues con todo esto, obviamente, llegamos a uno de los objetivos también es reforzar pues, la seguridad ahí en la parte de lo que es la próxima Copa Mundial. Ahora, ¿cuáles son los, los pilares de este programa de comunicación aeroportuaria? Pues son prácticamente tres. La cooperación interinstitucional, que pues obviamente es la base, ¿no? Para todo este intercambio de información, que es el segundo objetivo. Y el tercero, pues es el perfilamiento de pasajeros, carga y correo de riesgo, ¿no? ¿Qué es el perfilamiento? El perfilamiento es como una selección de objetivos. Por ejemplo, en la parte de de pasajeros, obviamente las autoridades pues hacen un proceso con la información que tienen de los vuelos que están por arribar, pues ellos empiezan a checar en un tiempo muy corto si hay pasajeros que están, por ejemplo, con alguna alerta, pueden identificar qué pasajeros viajan frecuentemente a cierto país. Entonces, son cuestiones que las autoridades pueden identificar y decir, aquí se prende un foco y esta persona, este, pues es un objetivo, ¿no? Por ejemplo, en el entrenamiento pasado estamos viendo ahí, tenían un alertamiento de una persona que nada más había llegado, había viajado de México a Lima, había estado un día y ya regresaba al día siguiente, ¿no? Entonces son cosas que prenden las alarmas y dicen, ¿por qué un pasajero nada más fue y estuvo unas horas y regresa, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues esos son los pilares con los que se cuenta el programa y el programa pues da muchísimas capacitaciones relacionadas a todos esos temas. De hecho, se inició la primera capacitación en noviembre del año pasado y actualmente ahorita lo que va del año hemos dado otras tres capacitaciones, en total han sido cuatro. Estas son imágenes de entrenamientos que se han dado ya como tal aquí en la Ciudad de México. Se han dado entrenamientos sobre perfilamiento de pasajeros de riesgo, entrenamientos sobre análisis de imágenes de escáner, entrenamientos sobre perfilamiento de carga y, por ejemplo, este próximo mes tenemos calendarizados dos entrenamientos, uno sobre entrevista a pasajeros, que es algo muy importante, ¿no? Donde sean técnicas de cómo poder abordar a una persona y poder, pues a través de una serie de preguntas, pues empezar a sacar información o demás, ¿no? Y otro entrenamiento que está programado este mes es sobre tráfico de personas, ¿no? Y el mes de mayo tenemos dos más, uno de tráfico de armas y esta visita que les comentaba de estudio al aeropuerto de Argentina. Y pues este programa no solamente obviamente coincidió con esta parte del mundial, pero no es exclusivo para durante la temporalidad del mundial, sino este programa seguirá pues aplicándose aquí en México, mientras la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito podamos obtener financiamiento y seguirá por más tiempo, ¿no? Y bueno, estos son a grosso modo lo que es este programa y pues con esto obviamente pues se suma a la parte de reforzamiento de, de capacidades de las autoridades de México aquí previos al Mundial.
Por ahí les dejo mis datos de contacto por alguna cuestión o duda que tengan más adelante, me pueden contactar y pues estamos en comunicación. Sería eh, todo por mi parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Muchas gracias, capitán Humberto González, y muchas gracias al equipo de la UNODC por la presentación de los programas, sobre todo porque escuchamos sobre la Oficina de Naciones Unidas para las drogas contra las drogas y el delito, pero después no sabemos o actúan más de una forma invisible que no estamos enterados de cuáles son estas acciones, ¿no? Entonces, en ese sentido ha sido muy enriquecedor y cómo ahora converge con la Copa Mundial 2026. Y un poco regresando con Valerio, vemos también el deporte. Ya nos aclarará Valerio si es un instrumento o un medio para promover la paz y el desarrollo, como lo plantea José María Izabal. También evitar que el deporte sea corrompido, por decirlo de alguna manera, o alcanzado por el delito. Y bueno, ahora me permito presentar a nuestro tercer panelista, que es Alberto Ugarte. Es especialista en el deporte como herramienta, bueno, aquí viene como herramienta para la construcción de paz, con experiencia en docencia, en cooperación internacional, conflicto y geopolítica del deporte. Actualmente se desempeña como director de carrera en el Tecnológico de Monterrey, donde también es profesor de tiempo completo y docente en programas académicos relacionados con relaciones internacionales. Es fundador de PACE o Pace Athletic Performance, iniciativa enfocada en el desarrollo del rendimiento deportivo desde un enfoque integral. Cuenta con trayectoria en dirección académica, formación universitaria y vinculación entre el deporte, la política internacional y la construcción de la paz. Bienvenido, Alberto, y el foro es tuyo. Hola, muy buenas tardes. Un gusto, muchísimas gracias a todos. Un gusto volver a ver a José María y a nuestros colegas de UNDC, a Valerio, y muchísimas gracias por la invitación. Eh, Me parece muy importante hacer este vínculo o este puente, y ahorita en la presentación que les compartiré, creo que quedará más claro, entre la cooperación internacional que sucede a todos estos niveles con un evento del tamaño de la Copa del Mundo 2026, que aparte de todo tiene la particularidad de ser en tres países distintos, y eso nos lleva a hablar de lo que hoy trataré de explicarles desde lo local, pero sí con muchas tendencias regionales. Entonces, en un momento les compartiré mi pantalla. Yo les hablaré desde el contexto Querétaro, es en donde hemos estado realizando trabajos al respecto. En Campus Querétaro hemos tenido dos iniciativas muy grandes de cómo el deporte, como herramienta, como lo mencionaba Mónica, pero también como un medio para la pacificación de sociedades, no únicamente en contextos o en megaeventos como lo está haciendo esta Copa del Mundo, pero también en cómo el deporte puede ser una prevención desde el lado sociológico, pero también desde el lado de política pública local. Es muy importante verlo y cómo esto nos va a traer de nuevo a la conversación que nuestros colegas de UNDC nos hacían muy evidente, la prevención como un elemento muy distinto a la criminalización o a digamos, a la sobreexplotación del tema de seguridad nacional o seguridades internacionales como las conocemos. Aquí les voy a platicar un poquito del caso de Querétaro. La presentación está en inglés, pero yo hablaré en español para que nuestra audiencia en México pues, pueda tener mucho más contexto y con gusto se las comparto. Empezaré hablando de esto como un diálogo. El deporte pareciera ser que es una actividad física, pero también es una actividad que abre bastantes diálogos sociales. Creo que estos diálogos sociales juegan una parte fundamental en la prevención de cualquier versión radical, ideológica, religiosa, de crimen, etc. Y en esta visión, el TEC de Monterrey Campus Querétaro ha tenido cuatro grandes iniciativas. La primera de ellas, que es una foto que aquí les muestro, es entender que la región de América Latina tiene mucho al respecto, ha hecho mucho al respecto. Y ahí es donde la OEA, la Organización de Estados Americanos, nos ha ayudado a entenderlo de una manera mucho más macro, pero también mucho más local al mismo tiempo.
Eh, y a partir de esto, aquí verán una foto en donde estas personas que nos acompañan son académicos colombianos que en uno de los seminarios que tuvimos nos contaban algunas de las experiencias que tuvo Colombia en el proceso de pacificación después de lo que ustedes conocen como el periodo de violencias en Colombia. Y lo siguiente sería platicarles un poco desde dónde lo vemos en la academia. Académicamente, esto es un término bastante conocido, aquellos que están muy inmersos en la teoría de deporte para el desarrollo, ¿no? Sports for Development and Peace, es digamos, una perspectiva del deporte bastante consolidada en algunos países de Europa, pero que se ha adaptado un poco a los contextos latinoamericanos y tiene 4 grandes rubros que mis colegas ya han hablado de todos estos, que es lo más interesante. El primero es transparencia y, digamos, rendición de cuentas. México, es muy importante decirlo, ha formado parte de muchos protocolos a nivel internacional en temas de transparencia y rendición de cuentas en el deporte. El último fue hace muy poco tiempo, tenía, digamos que al centro de este documento o este foro, teníamos 2 grandes temas que ya José María los mencionó muy puntualmente, es derechos humanos, ¿no? Buenas prácticas y prevención de algunos delitos que ya se han expuesto en este foro. En este sentido, México ha hecho un trabajo bastante bueno, pero también ha sido, digamos que, la puerta para otros, digamos, otros elementos importantes de lo que conocemos como Sport for Development and Peace. El segundo que me lleva a platicar el día de hoy con ustedes es cuál es el tercer sector, el cual es muy importante para que estas políticas de prevención se lleven a cabo. Y ese tercer sector, en algún momento que estuve en otros eventos con UNDC, son las organizaciones de la sociedad civil. Y ahí es donde digamos que este puente entre las políticas de cooperación internacional y lo local hacen mucho más sentido. Este tercer sector, al menos desde lo que hemos hecho en Querétaro, tiene 2 grandes beneficios, pero también 2 grandes retos. Tenemos muchos ejemplos de iniciativas locales. Digamos, el ejemplo más claro desde Querétaro es nuestro trabajo que hemos hecho con una organización a nivel global que se llama Love Football. Ellos tienen presencia en 70 países distintos. Su visión incluye estas 4 dimensiones, pero su visión también ha ido más allá de crear infraestructura para jugar fútbol. Ellos entienden que una cancha de fútbol no puede ser usada si las condiciones no se adaptan a ese uso. Condiciones, tema de género, condiciones persecución, condiciones, me refiero a respeto de derechos humanos. Estas condiciones son las que nos van a llevar a poder usar una cancha de fútbol de manera pacífica, pero también que permita incluir a más personas en este juego. Entonces, creo que este ejemplo, desde Querétaro, que hemos trabajado ampliamente con ellos, ha impactado en los últimos 10 años, una década ya de programas en distintos países, a más de 138,000 personas. Estas personas pueden ser desde coaches, que Valerio lo enfatizaba muy bien, ¿no? El rol de un coach en fútbol, pero también personas de la comunidad. Aquellas personas que tal vez no practican el fútbol, pero que sí aportan algo a la cancha. Padres de familia, maestros, líderes comunitarios, y creo que Love Football ha logrado entender esta dinámica comunitaria a partir de recursos, obviamente, que provienen de distintos sectores, privado, público, mixtos, pero lo ha entendido muy bien. Eso me lleva a hablar de algo súper importante en el deporte y más en un tema de mundial, como es la cantidad de dinero o el capital detrás de muchos proyectos, tanto para temas deportivos, únicamente viéndolo como un tema de industria, pero también para temas de prevención de algunos temas como son prevención a los derechos humanos. ¿De dónde financiamos estos programas y cuáles algunos de los retos que tenemos enfrente a la Copa del Mundo a 3 meses o un poco menos? En México tenemos claridad de que hay un gran sector que apoya estos programas. Lo que no tenemos, o sea, más o menos la cifra, es de 71.6 millones de dólares en 2023, es decir, 2 años antes de lo que estamos hoy viendo en el Mundial. Pero con algunos colegas de la organización, la Agencia de Cooperación Alemana, lo que veíamos es que no tenemos claridad de cuánto dinero de esta bolsa de dinero pertenece únicamente a deporte para el desarrollo y la paz. No tenemos un dato tan preciso porque
Hay varias cosas que lo impiden, pero creo que el centro del debate el día de hoy, al menos lo que hemos hecho desde Campus Querétaro, es entender que este espectro de funding pertenece a una área importante que es qué tantos actores están involucrados en participación en un programa de política pública, en un programa social, en una acción comunitaria o en la implementación de políticas públicas a nivel ciudad. Hay demasiados actores involucrados y una cosa que es pertinente es decir que estos actores tienen una injerencia directa en las prácticas que les voy a platicar en la siguiente slide, pero que amerita un poco más de transparencia en el proceso de fondeo de recursos. Y finalmente iré a esto, ¿y por qué requiere transparencia? Aparte que es, digamos, lo que la ley especifica, requiere más transparencia porque lo que busca una organización como Love Football, que hemos trabajado en Querétaro, es que la inclusión a partir del deporte sea una práctica comunitaria y no sea una práctica jerárquica, es decir, que no sea un programa que proviene de un actor central, llámese gobierno local o municipal, pero que se apropie a los valores y al contexto local. Y creo que para lograr eso se requiere no solamente transparencia en el proceso de inclusión de esos actores, pero también en el entendimiento de una cohesión social específica, que es decir, a qué población estoy atendiendo, para qué le estoy atendiendo y cuál es, digamos, que la manera de medir ese impacto, ¿no? No solamente en términos de fondos, pero también en términos de movilidad social, acceso a educación, acceso a mercados laborales y otra serie de cosas que hemos visto digamos que en el espectro de la ciudad de Querétaro. Con esto, les puedo platicar un poco más de lo que desde la academia se ha hecho en el mundo. Hay varios, si algunos nos están escuchando y son, digamos, han leído al respecto de lo que significa Sports for Development and Peace. Hay varios textos fundacionales. Uno de los autores más importantes en el mundo que ha incluso participado en FIFA, en el Comité Olímpico Internacional y en otros organismos de ese calibre, han publicado desde una universidad, un centro de investigación para el deporte y el desarrollo en Loughborough University, sobre cuál es la trascendencia de Sport for Peace and Development en el día a día de las personas. Es decir, qué tanto un evento, la organización de un evento como el Mundial, puede traer como legado que más personas puedan acceder a jugar fútbol o cualquier otro deporte y que eso digamos, los mueva de un estado de persecución, miedo, escasez, segregación, discriminación, etcétera, a un estado distinto. Y en ese proceso, de nuevo usando el ejemplo que hemos trabajado en Querétaro con Love Football, creo que es muy importante ver el deporte no como un juego, ¿no? Porque muchos de los debates que he tenido en algunos otros foros mediáticos es, al final es solo fútbol, y creo que ese es el problema de inicio. No solamente es fútbol, puede ser que parezca un juego al final del día, pero un juego, como todos lo conocemos, tiene ciertas reglas. Y lo fútbol lo que ha cambiado son las reglas con las que jugamos o practicamos ciertos procesos, ¿no? Que le podemos llamar fútbol, básquetbol, voleibol. Lo que importa para esto es que el proceso de enseñanza, incluido y me pareció muy pertinente lo que Valerio decía en su presentación, que el proceso de enseñanza de cómo jugar fútbol tenga un fin y un medio el cual prevenga violencia. Y con eso paso ya directamente a por qué estoy hablando de paz y violencia en esta ponencia. Porque si nosotros hacemos eso, vamos a tener un impacto directo en cómo algunos de los problemas que se han suscitado en algunos estadios de fútbol, que ustedes seguramente sabrán o han escuchado, porque cuando la violencia sucede en el fútbol, es muy mediática. En Querétaro hubo un episodio de violencia muy grave hace algunos años, y a partir de ese evento de violencia, hubo varias políticas de seguridad que no integraban tanto la perspectiva de la que estoy hablando, o al menos no integraban tanto algunas perspectivas que están en los protocolos de Naciones Unidas y del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de América Latina. Más bien lo veían como un problema únicamente de acceso a drogas, consumo de alcohol, digamos, ese tipo de acciones relacionadas al crimen. Lo que la propuesta de Sport for Development and Peace, digamos, cambia es que las comunidades ya tenían digamos, algunos focos rojos, ¿no? Algunas alertas. Y en esta prevención, lo que buscamos aquí es
resarcir ese daño, porque eso ya sucedió, ¿no? Un evento de violencia no podemos cambiarlo, es un hecho. Lo que tenemos que hacer es resarcir ese tejido social a partir de entender el fútbol como algo comunitario, ¿no? Y entonces tuvimos acceso a no solamente uno de los actores en este dilema, sino a todos los que están alrededor de un proceso post-violencia, ¿no? Tuvimos acceso a lo que ustedes conocen como una barra de animación, gracias al apoyo de algunos de las voces líderes dentro de este grupo, pudimos entender la configuración de lo que es un grupo de animación o una barra, que en América Latina es muy conocido lo que es una barra, y también cómo es que una barra puede sostener un proceso de pacificación. Normalmente pensamos en una barra como algo violento, pero hay varios estudios y varios, digamos, análisis empíricos, pero también de datos que demuestran que una barra, si se utiliza un poco de lo que el fútbol ha hecho en la parte comunitaria, puede tener impactos positivos en la prevención de violencias. Y digo violencias en plural porque uno piensa en violencia física cuando ve dos personas ejerciendo violencia mutua, pero las violencias en un estadio de fútbol pueden surgir de muchas formas y bajo muchos esquemas. Entonces, creo que lo que se logró a partir de esta vinculación entre el tercer sector, el club, que en este caso fue el Club de Gallos Blancos, y un ente, digamos, comunitario, colectivo, como lo es una barra de animación, digamos, da el círculo completo de lo que se entiende por Sports for Peace and Development. Y creo que eso, desde la perspectiva de lo que el Mundial podría dejarnos como legado, o cuáles son algunas de las conversaciones que tendríamos que tener antes y después de un Mundial de este tamaño, es cuál es el papel de algunos actores locales en la implementación de protocolos, por ejemplo, que es algo que he hablado sustancialmente con colegas en Estados Unidos y Canadá. Como saben, las ciudades hoy en día tienen protocolos a nivel ciudad de cómo tratar temas específicos, ya sea derechos humanos, prevención del delito. Acabo de regresar de Houston y Houston tiene un protocolo que está ahí público, muy distinto al que tiene Ciudad de México, sumamente distinto. Entonces, lo que nos hace pensar es un mundial compartido, es una cooperación de 3 países, pero hay un rol de ciudad muy importante. Entonces, desde esa perspectiva creemos que, o al menos el TEC de Monterrey ha tratado de incidir en la manera local a nivel política pública y a nivel investigación. Entonces, creo que es muy importante verlo, entenderlo y a lo mejor replicar algunas cosas que se han hecho en otras latitudes, como en Colombia, en Brasil, en Argentina, y con eso les platicaré un poco cuáles han sido los 4 grandes logros de esta perspectiva sobre la prevención de violencia en el deporte. Primero fundamos un programa de investigación, la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, Campus Querétaro, nos permitió entender que el deporte tenía un impacto directo en política pública. Y este impacto directo en política pública local tenía que ser institucional, pero también tenía que incluir a estudiantes que tuvieran un interés puntual en el análisis del fútbol, del deporte o de cualquier otra perspectiva deportiva acerca de estos temas. Segundo, nuestra relación con ONGs de tamaño global, pero con impacto local, creemos que fue fundamental. Con el apoyo de Love Football, pudimos acceder a un programa en una escuela pública de la ciudad de Querétaro, en donde el centro de la educación, o al menos parte del centro en el proceso educativo, tenía que ver con un campo de fútbol. Y Valerio nos presentaba al principio un esquema de cómo enseñar prevención de violencia a partir de un campo de fútbol. Y en esa parte creo que Love Football tiene una metodología muy cercana a lo que nuestros colegas de ONU han hecho a lo largo de muchos años, que es empoderamiento de los actores locales para que la educación se vuelva únicamente, o más bien se vuelva el centro del tema social, y el deporte pase, digamos, como un complemento. Es decir, aquí hay dos actores fundamentales. Uno, Love Football, y el segundo, lo que les contaba de los fondos. ¿De dónde viene este dinero? Bueno, el gran actor detrás de la posibilidad de tener un campo de fútbol con pasto sintético, con baños, con acceso a agua, fue el Inter de Milán, seguramente lo conocen, es un club importante de Italia, pero nos habla de cómo
lo global puede aterrizar en algo puntualmente local, en un área en donde antes de este proyecto teníamos problemas de drogas, teníamos problemas de discriminación en temas de género, en donde teníamos bastantes violencias entendidas de manera distinta que se ejercían a los alumnos de esta escuela, que se llama El Girasol. Y creo que a partir de la creación de infraestructura, que en este caso fue un campo de fútbol, esto tuvo un cambio trascendental. Algo que es importante decir, este cambio no solamente fue cuantitativo, es decir, cuántos alumnos, personas juegan fútbol y lo hacen de manera pacífica, pero también en cuántos alumnos van a poder estudiar mientras practican un deporte. Que eso nos lleva a pensar que el deporte también puede impactar otros indicadores de lo que ustedes conocen como los objetivos de la Agenda 2030, como lo pueden ser, digamos, el acceso a una alimentación sana. Por ejemplo, hemos visto cambios rotundos en la participación de padres de familia, en cómo sus hijos e hijas se preparan para el fútbol o para la práctica del fútbol y están relacionados con temas de nutrición. Y finalmente, hablaré los siguientes dos de manera muy breve para resumirlo lo más posible y terminar en tiempo. ¿Cómo llegamos a trabajar con gallos blancos y cuál es el legado que esta perspectiva puede dejar? El diálogo. Una de las cosas que más ayuda al deporte a convertirse en ese puente multicultural es el diálogo. Y creo que eso es importante retomarlo como un elemento no solamente base en esta perspectiva, pero también un elemento que no debe ser olvidado dentro de todo, digamos, que el ruido que hay sobre patrocinadores, eventos, ingresos, toda la parte, digamos, más comercial, más visible. El deporte permite dialogar bajo, digamos, términos universales, pero también permite catapultar a algunos grupos que han sido históricamente discriminados. Por ejemplo, hablando de la ciudad de Querétaro, una de las cosas que más nos sorprendió, que más tuvimos acceso a, es entender que el deporte comunitario tiene impacto a nivel identitario. Es decir, yo pertenezco a cierto barrio en la ciudad de Querétaro y eso me hace más susceptible a sentirme discriminado cuando transito por cierto lugar del estadio, por cierta parte de la ciudad, y con eso lo conecto a lo que el Mundial nos trae, digamos, a debate. El estadio como centro comunitario de distintas identidades. Es decir, la práctica de ver fútbol o la práctica de gustarnos el fútbol está directamente relacionado a lo que la identidad significa, que es decir, cómo entiendo el fútbol es cómo me entiendo a mí mismo, ¿no? Y esta otredad que seguramente han escuchado. Si yo, el equipo rival, siento que está haciendo algo en mi contra, entonces voy a tener una predisposición a la violencia, porque hay legados históricos, porque esas personas pertenecen a un grupo distinto, porque hay tensiones con temas de ingreso, clase, ideologías, perspectivas. Y creo que Querétaro es un gran ejemplo de algo que en México se ha hecho poco, que es entender cómo el fútbol puede prevenir violencias a partir de este entendimiento mucho más colectivo, identitario de un aficionado, alguien que practica el fútbol. Y finalmente, ¿cómo lo pudimos conectar con la Organización de Estados Americanos? Ahí es muy interesante. Estos patrones que les estoy platicando hoy no son exclusivos de México. Han pasado en otros países, han sido documentados, hay literatura que habla al respecto, y el caso de mayor éxito fue Colombia. En Colombia, como ustedes saben, la Organización de Estados Americanos tiene una misión de paz en Colombia de manera, digamos, permanente. Fue entender que el fútbol y entenderlo de la forma colectiva dio muchos más resultados en la prevención de delitos en algunas zonas, puntualmente, por ejemplo, en Medellín. En la ciudad de Medellín, si alguien ha estado en Colombia, pasaban cosas similares a las que pasaban en Querétaro. Es decir, se mezclaba fútbol, programas sociales de fútbol, con diálogos acerca de temas de crimen organizado, pero también temas de reparación del daño. Es decir, una vez que hay violencias, ¿cómo puedo reparar ese daño? ¿Y qué tengo que hacer para repararlo de manera sostenible? La Comuna 13, por ejemplo, que es un caso muy famoso en Medellín, nos puede decir un poco al respecto, y ha habido varias metodologías de cómo enseñar fútbol,
y cómo entender el fútbol de manera comunitaria, que han dado muchos resultados. Aquí el ejemplo más claro que lo expuse con algunos colegas de la OEA hace algunos meses fue una metodología que se llama fútbol a tres tiempos. Fútbol a tres tiempos, si alguien lo puede buscar, un video es mucho más fácil entenderlo, es entender el fútbol de una manera distinta en cómo creamos reglas. Es decir, las reglas van a determinar qué persona se siente incluida al grupo, qué persona no se siente incluida al grupo y cómo podemos pacificar esas diferencias. Entonces, lo interesante de esta metodología que fue aplicada por algunos colegas que son profesores del TEC de Monterrey también, es que cambia perspectivas, no desde la parte, digamos, jerárquica de se juega fútbol así y así es como se tiene que jugar fútbol, sino desde la parte, digamos, comunitaria del entendimiento, la empatía y el respeto a los derechos humanos. Con eso terminaría los 4 grandes programas que hemos hecho en el TEC de Monterrey Campus Querétaro y con eso, con unas breves fotos de algunos seminarios que tuvimos a distancia con colegas académicos de Brasil, Argentina, Colombia, y las múltiples visitas que tuvimos al Estadio Corregidora en Querétaro, estadio mundialista, como ustedes saben, pero un estadio que a lo mejor como última reflexión tiene que trabajar mucho en esta parte comunitaria alrededor del mismo. Hoy en día hemos hablado seguramente en medios de comunicación sobre el papel de los estadios en la ciudad y creo que eso también es algo que en el futuro podríamos platicar de cuál es el rol comunitario del estadio en ciertas ciudades. En la parte de abajo verán a algunos estudiantes que han sido quienes han llevado esta investigación a buen puerto. Las y los estudiantes también estuvieron involucrados, no solo en el proceso de investigación, pero también en el proceso de creación de política pública, que eso es lo que creemos que añade valor desde una institución como el TEC de Monterrey. Y las vinculaciones regionales creo que finalmente nos hablan de América Latina como una región que trabaja en temas multilaterales, en momentos muy, muy importantes como lo es el Mundial, a pesar de que Norteamérica pues pertenece geográficamente a otra región, México ha sumado mucho a esta conversación en América Latina y pues agradezco mucho el espacio y cualquier duda aquí estaré pendiente. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias, Alberto, por tu presentación, también muy interesante y creo que viene a cerrar muy bien la parte más amplia que nos presentaba Valerio, ¿no? Más global, más internacional y cómo lo vamos bajando al ámbito, podríamos decir, nacional y en el ámbito local. Entonces, desde nuestro público, pues nos mandan felicitaciones por sus presentaciones. No hay preguntas directas del público, pero yo tengo un par de preguntas, pues, para los panelistas. La primera pregunta sería para Valerio. eh, y en general creo que aplica para los tres, desde que estamos hablando de una visión institucional. Em, eh, ¿Cómo se ha visto afectado cómo se han visto afectados sus programas en términos de financiamiento a partir de, sobre todo, del retiro de Estados Unidos de diferentes organizaciones internacionales o de la reducción de los presupuestos? Entonces, Valerio, a mí me gustaría escuchar desde el programa más amplio de combate al terrorismo, prioridad para Estados Unidos, sobre todo en México lo veo más vinculado al crimen organizado, a Estados Unidos lo vincularía más al terrorismo, por ejemplo. Valerio, ¿cómo se ha visto afectado el programa o qué dificultades hay en en ese sentido de financiamiento? Sì, grazie, è una pregunta muy interesante. De hecho, esto sería un tema bastante sensible y de hecho un tema administrativo interno, pero como es información pública que nuestro programa, específicamente el programa de deporte de UNOCT, está financiado de momento por 5 países distintos y los Estados Unidos no es uno de ellos.
Entonces, directamente no hubo un impacto, pero indirectamente todo el sistema multilateral de las Naciones Unidas está afectado por los cambiamientos de direcciones de unos países, pero también es decir que hay en el mundo multilateral muchas oportunidades. Entonces, creo que a nivel de sostenibilidad e implementación en general de los programas de capacitaciones de las Naciones Unidas, hay un universo de beneficiarios, hay un universo amplio también de donantes y para que las Naciones Unidas sigan implementando sus mandatos que son muy varios como sobre seguridad, paz, desarrollo, uh, y explicando de esta manera por qué hay varias agencias que están involucradas en temas, en asuntos muy específicos. Muchas gracias, Valerio, por la respuesta. Y sí, es muy interesante ver esta parte del financiamiento porque creo que desde el programa del TEC de Monterrey, la Oficina de Naciones Unidas o el Programa de Naciones Unidas contra el Terrorismo y la Oficina contra la Droga y el Delito, pues pueden experimentar este tipo de dificultades, podemos decir. Mi siguiente pregunta es para los tres y creo que puede haber perspectivas diferentes. Por ejemplo, Alberto mencionaba sobre las violencias, que no solo se habla de violencia física dentro del deporte, pero mientras ustedes presentaban, me vino a la mente un tipo de violencia vinculada al deporte, que es la violencia de género. Recuerdo que una amiga que trabaja en la Fiscalía de la Mujer en el estado de Jalisco me comentaba, cada que pierde un equipo local, aumenta la violencia contra las mujeres o la violencia en casa. En ese sentido, mi pregunta es si sus programas, ya sea con Alberto, desde tal vez más limitado en términos de terrorismo o incluso la UNODC, eh, incluyen esta parte de la violencia que se genera desde el fútbol, no solo en las barras, pero en el ámbito doméstico y que creo que es muy específico del fútbol. Gracias. Sí, si gustan aquí, a mí me gustaría decir algo muy importante, ¿no? En todos los proyectos de la Oficina contra la Droga y el Delito, y tengo entendido que transversalizado al sistema ONU, el tema de derechos humanos y el tema de violencia basada en género son transversales. Es decir, nosotros entendemos justamente que estos dos puntos o estos dos pilares de atención, ¿no? Social, macro, siempre tienen que estar independientemente si se habla de puertos, independientemente si se habla de consumo problemático. Siempre hay que tener como estas dos perspectivas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos programas similares justamente a los que se han mencionado. Juega Vive es uno de ellos, en el cual el deporteísmo, ¿no? SCORE es otro de ellos con el Comité Olímpico Internacional, en el cual se ve justamente, no es, y creo que esa es la transversalidad también del uso del deporte para sensibilizar y para cambiar al final vidas, ¿no? En temas de paz y convivencia comunitaria, ¿no? Si lo queremos ver así, en el cual no es solamente el uso del deporte tal cual, sino el uso de los valores del deporteísmo para que las personas, estos proyectos que yo menciono son para juventudes, tengan una ruta de pensamiento crítico mucho más orientado a los valores que estamos tratando de impulsar, ¿no? La paz, la seguridad, el desarrollo, la inclusión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que esa transversalidad le da una, digamos, un paraguas de poder impulsar estas agendas, ¿no? Ya sea para momentos de crisis deportiva o para momentos de crisis, pues digamos en general, ¿no? Del siglo XXI y de la vida en la que vivimos. Y como les mencionaba, uno de los puntos que nosotros estamos impulsando, digamos, de los 4 puntos ahora en el marco del mundial, digamos que entran pues, ¿no? Pero la seguridad y la justicia y mi
mis colegas no me dejarán mentir, el teléfono rojo nunca deja de sonar, pero bueno, esto se enclaustra un poco más. Y uno de ellos es justamente la violencia basada en género, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, lamentablemente en el mundo en el que vivimos, eh, los deportes de alto rendimiento han sido excluyentes a ciertas áreas de la sociedad, incluidas a las mujeres, ¿no? Entonces hay que entender, obviamente, ¿no? Desde una perspectiva sociológica del patriarcado, que también tiene que ver mucho con los deportes y con los grandes eventos deportivos. Estamos hablando también justo de un cambio de mindset, ¿no? Hasta este sentido. La Copa Mundial de la FIFA es la Copa Mundial varonil de la FIFA, ¿no? Y tiene este foco de atención, ¿no? Y el Super Bowl y todos estos macroeventos deportivos, pues son mucho más enfocados a deportistas masculinos, ¿no? Entonces, creo que también por ahí hay que empezar a entender que el deporte no tiene razón de género, ¿no? De entrada por el valor que tiene el deporte, pero hay que entender que la realidad es otra y, ¿no? Generar esquemas para que pueda haber, digamos, mayores accesos a este tipo de paz, ¿no? Durante los eventos deportivos. Yo creo por ahí iría desde nuestro lado, estimado. Gracias, Si quieres, Alberto. muy Sí. brevemente te platico un poco de lo que hemos, digamos, transitado en desde la parte más académica y de investigación. Lo que se vio en Colombia y que, eh, digo, yo desde mi perspectiva de hombre jamás te podré explicar, pero con gusto te hago referencia a algunas de las investigadoras mujeres adentro del barrismo y durante procesos de pacificación. Hay una mayor claridad metodológica, por ejemplo, en el juego del fútbol a tres tiempos, que incluye una perspectiva de género. Es decir, entre más mujeres están involucradas, la transición pacífica es más rápida, de entrada. Lo que nos habla de necesitamos más mujeres dentro de los procesos de pacificación para que esto suceda, ¿no? Algunas de las colegas que estuvieron conmigo en las fotos que les mostré pertenecen a grupos o a colectivos en donde la mujer apenas está, o las mujeres apenas están en estos procesos de liderazgos, ¿no? Entendamos una barra como un colectivo que tiene estructuras de poder, y esas estructuras de poder pues son iguales que las que José María habla, ¿no? El patriarcado, pero eso se ha canalizado de manera distinta en los últimos años. No quiere decir que ha cambiado. Lo que quiero decirles es, desde la parte comunitaria ha habido cambios sustanciales que nos han ayudado a entender que los procesos de pacificación post-violencias son mucho más fáciles con mujeres involucradas en el proceso. Lo que también es importante ver es la evidencia que nos decías de aumenta el índice digamos, temas de violencia doméstica, que creo que la última vez que revisé es un tema puntual de violencia doméstica, tiene que ver con estas, digamos que ya en el sistema, ¿no? O en el ecosistema del fútbol relacionado a mi identidad está completamente volcada a un tema radical, ¿no? Es decir, lo que ustedes conocen como una barra radical. Que eso es un tema que podríamos hacer otro foro al respecto. Es cómo me radicalizo dentro de una barra de fútbol. ¿Qué elementos puedo utilizar para esta radicalización? ¿No? Y en Argentina pasó mucho y en Brasil también sucedió, pero no es muy distinto a cómo pasan otros procesos de radicalización en el mundo, fuera del fútbol. Entonces, lo que yo diría como respuesta final es, hay que entender mejor esos procesos, porque en Argentina pasaba lo siguiente. Yo, desde el Estado punitivo, te digo que si matas a alguien en un estadio de fútbol, te doy 40 años de prisión. Eso no bajó los índices de violencia doméstica. No los bajó nunca. Y esto lo pueden encontrar en mucha evidencia histórica en los últimos 30 años. Entonces, si no cambio los procesos de pacificación y yo quiero de manera punitiva ejercer poder desde el Estado, normalmente al final en temas de género no se ha visto ningún cambio, ¿no? Entonces, lo dejo sobre la mesa en temas relacionados a el estadio, pierde mi equipo, o pierde o gana y se aumenta la violencia, tenemos que entenderlo de manera distinta, ¿no? Y con eso me quedaría yo. Muchas gracias, Alberto, y le agradezco nuevamente a nuestros panelistas. Ha sido una sesión muy interesante y diría que hemos salido un poco de la forma tradicional de presentar o de percibir al deporte, así que en ese sentido ha sido una sesión muy enriquecedora y pues el conocimiento que nos han compartido
desde la visión institucional también, pues se agradece mucho. Y por tu parte, Edith, no sé si te gustaría agregar algo más antes de finalizar el panel. No, pues lo mismo. Bueno, primero una disculpa, ya nos extendimos un poco en la sesión, pero bueno, lo que le decía Mónica, y bueno, otra vez regreso, ¿no? No es propiamente lo que trabajamos desde el grupo de estudios sobre Eurasia, pero sí es necesario visibilizar estos proyectos y estas perspectivas, porque me parece que sobre todo desde México son muy desconocidas, ¿no? Creo que ni siquiera la gente en general conoce Naciones Unidas y se suele también sancionar mucho a la organización, más en estos tiempos y con las coyunturas actuales, porque se cree que solamente sirve para evitar la Tercera Guerra Mundial, pero no se ve la figura completa de lo que implica eso de evitar esta Tercera Guerra Mundial y que tiene que ver mucho con estas perspectivas también más locales, ¿no? O sea, se piensa mucho a Naciones Unidas como desde la lejanía, desde lo macro, pero tiene una aproximación también muy cercana a la ciudadanía, que es a través justo de estos programas como el programa de Naciones Unidas contra el terrorismo, que se dan cuenta trabaja también mucho con poblaciones muy focalizadas, la Oficina de Naciones contra las Drogas y el Delito, que además tenemos el privilegio de tener una oficina en México, no tenemos, por ejemplo, una oficina en México contra el terrorismo, bueno, pero eso también tiene que ver con otros aspectos políticos, que tenemos académicos que también están trabajando estas aproximaciones, ¿no? Alberto hacía referencia, ¿no? A casos de estudio interesantes como el caso de Colombia, que lo han invitado, les sugiero que lo sigan en LinkedIn, ahí podrán ver su actividad académica, que así que es muy amplia, que lo invitaron hace poco a Estados Unidos, que lo han invitado a muchos otros foros, porque en esos países sí se está dialogando sobre esos temas, ¿no? En México es muy difícil conocer expertos o tener expertos tan especializados como es el caso de Alberto, entonces vale mucho la pena, ¿no? Y también hacer referencia a la labor de Elisa y de Humberto, que son mucho más desconocidos estos programas. Sabemos también de la trata, estamos preocupados por el mundial desde su aspecto macro también, qué están haciendo nuestras autoridades, pero sí se están haciendo cosas interesantes y no necesariamente muchas veces viene desde el gobierno de México, ¿no? Hay muchas alianzas que están ahí, muchos actores que están trabajando arduamente y que no se les reconoce y por eso es que era importante este espacio, pues para que así se hiciera conocer. Entonces me da mucho gusto que nos hayan acompañado, de verdad personalmente les agradezco a todos ustedes que se hayan tomado esta mañana y espero de verdad que la audiencia de México se interese más en estos temas, que se acerquen a ustedes y que aprovechen, porque también esa es la perspectiva, ¿no? Que las organizaciones de la sociedad civil, que académicos, otros colegas y estudiantes se puedan acercar a ustedes para dialogar y poder hacer más sinergias, ¿no? Ojalá pronto tengamos más proyectos de la UNOC en México, más de la UNOC, de la Oficina de Naciones contra el Terrorismo en México, y que podamos seguir logrando un mundo mejor, ¿no? Porque también pareciera que en el panel anterior era una perspectiva muy pesimista, ¿no? De, todo es intereses, todo es política, todo es economía, pero también hay quienes estamos haciendo o tratando de hacer las cosas bien o para un mundo mejor, y me da mucho gusto que hayamos cerrado con esta reflexión, ¿no? Entonces, ojalá así sea. Pues muchísimas gracias por todo y también gracias a Mónica por hospedar este evento especial. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Gracias. Edith. Gracias, Gracias, hasta Mónica. luego. Que tengan Encantado. buen día. Hasta luego. Hasta luego. Buen Saludos. día, un gusto. Hasta luego.